pero aquí, ante la duda, ante la problemática, ante situaciones que se nos cierran en el camino, la comunicación telefónica, personal, por cualquier red social con referentes del hospital es vital, es fundamental. Y realmente la ayuda que se logra es muy grande. Pensemos que desde aquel lado, desde el interior del hospital, la ayuda que surge porque ya ese joven, ese niño ha sido recomendado, aconsejado, ha tomado noción o por lo menos nociones generales respecto de esto, quitarle ese temor excesivo a lo que es una internación o un tratamiento, esa forma a través de la cual ingresa facilita muchísimo su intervención. Pero no quiero dejar de lado la que me parece que es en este contexto la imagen que nos sirve, porque no solamente es el texto, lo que figura en los libros, la práctica, las distintas asignaturas, habilidades, sino todo ese mundo que es detectado, que es visto, que es analizado, que muchas veces el ámbito educativo es el primero que lo detecta. Y por eso la imagen del radar, la imagen central, especialmente ese radar que permanentemente va circulando, no porque tenga que haber una conducta de observación o de control o de contralor, como si hubiera una suerte de panóptico de Bentham o algo que busque en este caso controlar todos los movimientos, sino porque la habilidad, la capacidad y la calidad del docente de observar, detectar y llamarse la atención sobre determinados puntos, buscar estrategias, generar protocolos, generar guías de intervención es fundamental. No siempre los protocolos resuelven todo, pero lo importante es tener una guía de conductas y saber frente a una situación conflictiva a dónde recurrir. Si tenemos sobre la base de una problemática de salud mental o de adicciones, de acuerdo a lo que ya mencionamos en base a la ley de salud mental, saber qué hay, en este caso, los servicios de salud deben responder sobre la base de ellos. Si estamos hablando de menores de 18 años, sabemos que hay alguien que debe tutelar los derechos del menor. Entonces, pensemos que no es una responsabilidad absoluta y exclusiva de un centro de salud, de un centro educativo, que los centros educativos contribuyen, conforman, generan un actor esencial, un actor imprescindible, un actor que le va a dar un enorme impulso, probablemente el impulso definitorio, el impulso que hace que el hospital y eventualmente, si es necesario, otros actores tomen conocimiento de estas situaciones. Por eso, esa detección que surge de la observación, de la confidencia, de la confianza en un servicio, en este caso de ámbito educativo, en una intervención educativa. Esa capacidad de respuesta debe ser pensada frente a esta información, ante quién o quiénes puedo recurrir. Y de allí, si me permiten, para ir finalizando, una breve alusión. Creo que sería muy pretencioso pensarlo a título de consejo o recomendación. Sería importante que en cada lugar, en cada centro educativo, se cuente con una guía orientativa de recursos, con un recursero, con una forma de recurrir a esta información y ante determinada problemática consultar. No quedarse de alguna manera con la misma situación, tampoco desligarse de la misma, sino decir, frente a esto que estoy detectando, ¿a quién puedo llamar? ¿A quién puedo hacer la consulta? Y de manera conjunta, ¿cómo podemos intervenir? Recordemos que la ley pretende, sí, prevenir, pretende asistir, pretende reintegrar, pero sobre todo piensa en el interés superior de la persona afectada por el consumo problemático. En nuestras manos, de alguna manera, estará esta solución, pero no en nuestras manos en el sentido de resolver de manera categórica, sino en el intercambio que surge a partir de estas intervenciones y todo lo que se puede lograr, pensando que esa persona con esa afectación puntual, cuando vaya superando ese consumo problemático, va a reconocer que en ese lugar de escolaridad encontró de alguna manera su camino hacia la vía de recuperación. No quiero robar más tiempo, me gustaría, sí, si fuera posible, si hay algún aporte, alguna experiencia, la posibilidad de intercambiar, conocer un poco de estas experiencias, agradeciendo muchísimo
a ustedes por la paciencia, por haber tenido la enorme gentileza de escucharme y especialmente a Fundar Talks, al doctor Garay, a la doctora Dibiasi, al doctor Damín, a todo el equipo por esta oportunidad de estar en contacto. Muchísimas gracias y bueno, ahí estamos. Bien, Estamos ahí Roberto, a muchísimas disposición. gracias por supuesto. Y no sé si alguien quiere intervenir para hacer algún tipo de aporte, pregunta, algún tipo de consulta sobre alguna experiencia particular que han tenido. Si no, voy a permitir yo preguntarte o puntualizar algo. ¿Sí? Eh, lo veíamos muy a menudo esto cuando se le decía a alguien directamente que tenía que hacer algún tipo de tratamiento y le producía rechazo, no hablamos más de internación. Entonces, generalmente uno lo que tiene que pensar es que cualquier ámbito educativo tiene que haber un espacio de escucha, tiene que haber una detección lo más temprana posible. Y hay muchas evidencias para que esto ocurra. No simplemente hay que pensar que son situaciones circunstanciales propias de la edad, sino que puede haber algún tipo de situación que está ocurriendo. Y por lo tanto, sin que esto sea algo eh, similar a una inquisición, uno tiene que solicitar suavemente, digamos, una interacción o provocar una interacción con, no solamente con el alumnado en sí, sino también con lo que significa la familia educativa, principalmente sus progenitores o quienes se hacen cargo del chico o la niña, lo que sea. Por otro lado, también hay que estar atentos, así como los docentes siempre están atentos si él escucha, si ve, si tiene algún tipo de problema de posición y a veces se detectan cosas que nadie las detecta, ¿sí? Que tiene algún problema inclusive de salud en su columna, en su forma de caminar, todo este tipo de cosas que hacen que los docentes puedan llegar a observar, puedan llegar a detectar una serie de cosas que muchas veces pasan por alto. El tema puntual en este caso va a ser tratar de escuchar, tratar de preguntar. Yo siempre recuerdo una frase que vi en un libro muy viejo de semiología clínica, ¿no? De semiología para clínica médica, que decía, quien sabe preguntar sabe dos veces. Y Ujú. esto es interesante porque saber preguntar implica tratar sin invadir la privacidad, permitir que el otro se abra para poder referir. Hay que tener en cuenta que en el colegio hay un determinado ámbito, pero no está la solución de todo. Simplemente hay que estar justamente pensando lo que decía Roberto, a ver quiénes son los referentes con los cuales uno puede articularse después para que estos principalmente a nivel profesional de otro tipo de mirada, de otro tipo de actividades, puedan llegar a ayudar, solucionar, evaluar correctamente qué es lo que pasa y entender además que ya no es como la vieja época en la cual, como vos te referías, Roberto, la solución, entre comillas, era la internación muchas veces compulsiva. Yo recuerdo haber estado en diversos lugares donde distintos tipos de patologías terminaban por una cuestión de tipo judicial en una internación. Ujú. Internación que muchas veces terminaba siendo el depósito de personas que perdían una serie de valores, de integridad, de individualidad, y que no tenían la posibilidad de mejorar su propia situación personal. Y por otra parte, también empezaban a sufrir el abandono inclusive de su propia familia, cosa no menor. Así que por lo tanto, la idea principal no es justamente el encierro, sino la apertura. Y la apertura a ese tipo de contención
especial que se requiere, porque ¿por qué la gente se puede acercar al consumo de lo que sea, de sustancias o no sustancias? ¿Por qué esto se puede hacer problemático? ¿Por qué puede haber inclusive alteraciones a veces a nivel vincular? La violencia es una de ellas y que muchas veces no es más que una réplica de cosas que ocurren en casa. Este tipo de cosas son muy importantes que la tenga en cuenta tanto, ¿sí? El POT como también la tenga en cuenta ser un gabinete psicopedagógico que también tenga que transmitir esto a un nivel diferente, extra institucional, escolar, para que ya sea un hospital, ya sea alguna otra institución que trabaje justamente en forma específica con esto sería lo ideal, pero si no, el recurso que tengan que no quede o que le permita no quedar encerrado solamente en la institución, porque si no estamos pensando que todo va a recaer sobre el docente y esto no es más que un trabajo agotador y que termina siendo improductivo, termina llevando inclusive al cansancio, hasta el abandono de la cosa, porque ya no se puede dar respuesta. Entonces, por lo tanto, creo importante tratar de ver si realmente hay un problema, identificar cuál es, especialmente la escucha, la observación, el traslado también a la familia, la convocatoria de la familia, la participación de la familia, cuando esto es posible. Sabemos que hay familias que son sumamente disruptivas, que tienen una gran cantidad de problemas y que bueno, las situaciones que se producen en los chicos no son justamente producto de la casualidad. Así que por lo tanto, esto muchas veces tiene que trasladarse, reitero, a otro nivel, no para quitarse el problema de encima, sino para compartir esta situación y ver de qué forma se puede colaborar para eh, una mejor calidad de vida en cada uno de estos chicos, porque si no los problemas se van a agravar, se van a distorsionar cada vez más y después vamos a tener situaciones mucho más conflictivas, ¿sí? Muchas veces relacionadas con el delito, muchas veces con imposibilidad de realizar vínculos como tener una buena relación laboral, constituir una familia, etcétera. O sea que estamos hablando ya también de futuro de generaciones, no solamente del presente. Por eso reitero, identificar el problema, ver si realmente es un problema, identificarlo como tal, escuchar, saberse tomar, convocar a la familia y también tener una buena idea de qué resortes, ¿sí? Tiene uno como para llegar a otros estratos. Lo que vos decías, Roberto, es interesante que también haya determinado tipo de protocolos de actuación para que no se salgan de cierto tipo de cosas y todo sea solamente algo de buena voluntad y algo, bueno, me gustaría hacerlo así. No, acá yo no podemos hablar de criterio de gusto, ni de utilidad, ni nada por el estilo, sino simplemente tratar de tener una guía, una orientación. Nadie tiene la verdad absoluta sobre esto y además es una problemática muy dinámica. Entonces, por lo tanto, hay que estar muy atento para esto, hay que trabajar constantemente en esto y hay que interactuar mucho, reitero, con los distintos estamentos de la sociedad en la cual estemos viviendo, trabajando, etcétera. Una idea por lo menos de lo que, en cierta forma, nosotros hemos visto durante muchísimos años, se sigue observando, y supongo que esto es casi, al margen de las realidades locales, esto es casi un común denominador, ¿sí? Como ocurre en todo este tipo de problemática. No No sé si me extendí mucho, perdón, ya estaba casi como un segundo orador y que no era la idea. Pero bueno, el tema es sumamente para mí convocante, muy importante y bueno, y al cual hay que darle no solamente el lugar que le corresponde, sino también las respuestas que le corresponden. Sí, de Bien, hecho, escuchamos si pensaba hay alguna persona que quiere cuando decir algo. decías, Sí, Roberto, perdón. sí, pensaba de hecho en dos detalles, ¿no? Cuando decías, es muy, muy interesante, Julio, porque pensaba en primer lugar lo importante de la escucha, ¿no? De la escucha respecto de lo que ese joven, esa persona afectada puede
puede decir, porque a veces no lo puede poner en palabras, pero lo puede expresar de alguna otra manera, pero también reconocer que esa escucha también tiene, como muy bien decía Julio, sus tiempos. Aquello que a lo mejor no lo puede decir ahora, en este momento, quizás lo puede decir la semana próxima o dentro de 2 o 3 semanas, porque necesita a lo mejor encontrar un ámbito de esa confianza que es el punto a partir del cual se abre y se comunica. Y por el otro lado, también pensar que en muchísimas, no sé si todas, pero muchísimas oportunidades, esa persona con esa problemática de consumo es el emergente de un pequeño emergente de un problema familiar. Entonces, podrá ser el caso que justo ante una situación puntual, con una determinada estructura de personalidad, no pudo negarse frente a la propuesta de algunos compañeros para formar parte de un criterio de pertenencia a un grupo, a un consumo. Pero lo más frecuente es encontrar que es el resultado de una problemática familiar mucho más compleja, atravesada, cruzada transversalmente por violencia, por situaciones de consumo, a veces de situaciones delictivas. Y eso nos lleva también a tener que reconocer que hoy por hoy la edad a partir de la cual y en condiciones de consumo incluso se genera este consumo, pero también conductas delictivas va bajando. Por eso la enorme importancia de la escuela como centro de detección, centro de confianza. Yo diría casi más importante en algún aspecto que el ámbito asistencial, porque el primer lugar que podrá detectar esas cuestiones y desde donde la escuela transmitirá la consulta, el intercambio, quizás generar, se me ocurre como idea, ateneos o reuniones periódicas con equipos de salud. ¿Y cómo hacemos cuando tenemos a un joven, a un niño, a un adolescente con esta problemática? ¿Cómo nos comunicamos con ustedes? ¿Qué protocolos nos guían? ¿Cómo elaboramos en conjunto una aproximación a las respuestas que ese joven, que a lo mejor no lo puede decir en palabras, pero lo está diciendo por su problemática, está necesitando? Por eso me parece extraordinario, importantísimo, crítico el rol de la escuela, no para, como decíamos, cargar la responsabilidad, sino para que se reconozca como un actor de primera línea, un actor que es el que en realidad termina siendo el disparador de muchas intervenciones, de muchas aproximaciones y en muchos casos de respuestas eficaces ante la problemática. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, si por última vez pregunto si él quiere hacer algún tipo de aporte, algo, si no, vamos dando cierre al encuentro del día de la fecha, pensando que ya en el mes de mayo vamos a tener otro encuentro dentro de lo que significa esta actividad que estamos llevando a cabo, ¿sí? Roberto, como siempre, muy claro. Bueno, si te convocamos por algo es, así que ya nos conocemos hace muchísimos años y esto no es más que tratar de enfocar en una actividad tan, para mí tan importante como esta capacitación, toda una serie de conocimientos y de experiencia de muchos años, ¿sí? Así que nuevamente, muy buenas tardes, ¿sí? Eh, y lo mejor para todos, ¿sí? Que estén muy Muchísimas bien. gracias, Muchas muy gracias. buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes.